Hermano, que Dios le bendiga. Amén. Quiero que se ponga de pie y abra sus Biblias. Salmo 134. Salmo 134. Cuando lo tiene, dígame con poderoso amén. 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 Que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por la noche. Alzad vuestras manos al santuario y bendecirá a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual hecho los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este día, gracias Señor que me dieron este programa de su gracia. Gracias por ti, que te ahorren que todo lo que te bendición. Cuida a todos los hermanos que Dios gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Poco a poco nosotros vamos a agarrarlos así de sorpresa. ¿Saben por qué lo vamos a hacer? ¿Alguien que me diga? ¿Qué, hermano? ¿Por qué? Para que se les vaya quitando la pena. Porque ustedes, yo le da de ustedes, le da de Kimberly, le da de quizás de Jessy, nosotros comenzábamos y no teníamos pena. Cuando ustedes estén grandes, como la edad de ella, como de hermana Rebeca, de hermana Vaya, no van a tener pena. Ahora vamos a dejar un tiempo especial para mi hermana Mabaya y mi hermana Melissa, que ellos van a tocar unas alabanzas y nosotros la vamos a acompañar, amén. Aleluya. Hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Y pido que se pongan de pie, vamos a cantar una alabanza. Amén. Tú eres la luz, bendito eres la tiniebla, mi corazón adorar tu hermosura,
Cuando se dan esos aplausos, a veces uno que está en este lugar cree que para ellos, pongan atención a este lugar, algo bien importante. Cuando esos aplausos se dan, cuando usted cante una alabanza, no crea que es para usted. ¿Estamos poniendo atención? ¿Qué les dije? Que no es para nosotros, es para exaltar el nombre del Señor. Él se siente contento cuando usted le canta. Amén. Él se siente, dice que hay un momento, yo lo he oído, creo que usted lo ha oído, hay un momento cuando Dios cae a sus ángeles. Porque hay ángeles en este lugar porque le están cantando. Amén. De verdad, no lo siento muy convencido. Amén. Vamos a dejar a hermana Ivania también con hermana Rebeca, que nos tienen unos coros o alabanzas, lo que ellos tengan para el Señor. Ellos con nosotros. Amén. 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 Ya ven que estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo a tocar el bajo y ellos a perder la pena. Amén. 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 Y es una bendición estar en este lugar, joven, y padre de familia también. Usted quizás ponga atención, una de las cosas importantes es de que nosotros pongamos atención. Así. Amén. Si nosotros no ponemos atención a lo que estamos diciendo aquí, ¿qué va a pasar? Cuando se nos pregunte, no vamos a saber responder. Amén. ¿Alguien quiere algún tiempo más especial de lo que estamos aquí? Aquí la niña. Venga, hermana Jessie. Démosle un aplauso a hermana Jessie. Hermana Jessie danza ya unos coros con nosotros también. ¿Qué tiene que bailar, hermana Jessie? En la cruz. ¿No? ¿Cuál quiere cantar? En la cruz moriste por amor, no bastó, dolor y humillación, como flor que alguien hizo Dios. Que haces tú y fue por mí y por amor.
va para Santiago. ¿Hermano Santiaguito? Santiago. ¿Quiere cantar una alabanza, hermano Santiago? Bueno, hermano, mire, les voy a pedir un favor a los niños que están en este lugar. No se pongan a reír. ¿Saben por qué? Porque los niños, así como está Jessy, hermano Santiaguito, les va a dar más pena. Y les van a quitar ese entusiasmo y esa alegría que tienen. ¿Cuánto nos prometen? En vez de nosotros reírnos, tenemos que apoyarnos. Amén. Vámonos, Santiaguito. En la cruz también. En la cruz la misma que cantó la hermana Jessy, la sabemos todos, vamos a ayudar. En la cruz moriste por amor, mi corazón, dolor y humillación, como flor que hay en ti soy yo. ¿Qué haces tú? Ven por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, mi corazón, dolor y humillación, como flor que hay en ti soy yo. ¿Qué haces tú? Fue por ti, por amor. Amén. Amén. Ya ven cómo se nos va quitando el miedo. ¿Quieren cantar, hermano? Hay tiempo, ¿verdad, hermano? Le damos tiempo. Venga para acá. Güey. Vamos, ¿cuál va a cantar, hermana? La hermana Kimberly. Yo también. ¿Alguien quiere ayudarle, hermano Kim? Ayúdale, hermano. Sí, vamos. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano y es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano y es la señal que tu lluvia va a caer. A llover. A llover. Abre las puertas del cielo. A llover. A llover. Abre las puertas del cielo. A llover. A llover. Amén. ¿Estamos alegres? Amén. De verdad. Y los padres cómo se alegran al ver a sus hijos cantando. Amén. El hermano Juan, cuando está perdiendo los privilegios. Esos son privilegios, amados hermanos, ver a nuestros hijos cómo glorifican al Señor. Vaya, hay más tiempo Manajey. Manajé. con la Heidi. ¿Quiere cantar Vamos, una Heidi, alabanza? vamos, Heidi. Vamos, Heidi. Esa la baja, Manajé. Pase, hermano, no tenga pena. Recuerde que usted nos va a ayudar también más allá para que nos pueda. No, anda, práctica. Si no tiene pena Cantala los el niños que micrófono, están vaya. pequeños. Cantala el micrófono, vaya. Ahora lo vamos a tratar. Hola, sí. Solo nosotros vamos a ver Conoce todos los de Facebook. Vaya, se prepara para el otro juego entonces. Vaya, para el otro juego se va a preparar. Ya todavía te escuchamos cantar. Sí, cantala, anda, cantala. Si usted siente el deseo de venir, el tiempo está abierto. Anda. Yo me tengo barriendo. ¿No?
Alguien, hermana Rebeca quiere cantar un especial, un testimonio. Mire, nosotros les vamos a dar a usted algo que pasó en la escuela, algo que usted pasó hoy, decirle agradecimiento al Señor, porque el Señor se agrada. Yo quiero felicitar a alguien aquí de que es la única personita, la única hermana que ha cumplido una de las tareas que nosotros le hemos dicho. Ella es nuestra hermana Ivania. Ella, y denle un aplauso al Señor. Ella, si ustedes se dieron cuenta, el sábado, ¿verdad?, trajo una amiguita. Amén. Pues, no sé si ustedes se dieron cuenta. Y fueron dos, porque trajo a su hermanito también. Mira, esto quiere decir de que ella, no solo ella, yo sé que todos nosotros tenemos compañeros que no son cristianos. Por ejemplo, yo a mi hija le pregunté, y hoy tuve la oportunidad de ir a la escuela y la vi con dos compañeras y le hice una pregunta, si ella la invitó a la iglesia. Ella me dijo de que sí. Entonces nosotros tenemos el deber de decirle a ellos de que se hace una enseñanza para jóvenes, para niños, y que puedan venir a oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque afuera las amistades dan otros consejos que no son agradables. Entonces nosotros como padres tenemos que instruir ¿a dónde? A los niños en el camino del Señor. Amén. Bueno, si ya no hay tiempo más especial, vamos a comenzar con la enseñanza. ¿Se recuerdan de que yo les iba a preguntar de la enseñanza pasada? Te di unas preguntas. Espero que no se les haya olvidado. Yo creo que vienen preparados, ¿no? ¿De qué estuvimos hablando? Del tema. ¿Se recuerdan del tema? Ya vamos a foguear. Tenemos que ponerlo. De Abraham. ¿Pero cómo se llamaba el tema? Ajá. Le puedo dar unos minutos para que se recuerden. El tema era... No, que no se vaya a leer. Ya les vamos a dar el libro, pero yo quiero hacer un recordatorio. ¿Le puede buscar los libros, hermano? Creo que los movieron de acá. Ahí estaban. No, están ahí. Sí, aquí están, pero acá. Le estoy dando tiempo, pero no vale leer. Esta es tuya, Jenny Serrano. Le pusieron nombre. Sí, Hola, Jenny, solo le puso Jenny Serrano. yo puse mi nombre. Abraham, el hombre cuyo de agradó a Jehová. Vaya, sin ver el libro, porque es que ese es el propósito que ustedes se lograron en la mente. ¿De a dónde sacó el Señor a Abraham? ¿De qué lugar les dije yo a ustedes? A Jehová. No, ¿de dónde se llamaba el lugar? El lugar. Playa fue... No, sin leer el libro. Yo lo repetí muchas veces, porque conforme usted conteste recuerden que Abraham tuvo un llamado especial y le creó a Dios. El tema se llamaba Abraham, el hombre cuya fe agradó a Jehová. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Ahora, cuando lo sacó de ahí, recuerden que él le dijo al Señor que quisiera que llevara unos palominos, unos aves, pero ¿qué ave o qué? ¿Cómo se llamaba la especie de ave que le dijo que no lo cortaría? Le manajiste y se acordó ese día, pero quizá ya le olvidó también. Se les olvida, no creo que... Yo le puedo dejar unas tareas este día. Este día yo quiero que anote. Yo hice una nota y quiero que yo le pueda dar una tarea al final de la enseñanza.
Apurate, botón. Porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito. ¿Cuántos han oído hablar de José? Anoten. ¿Cuántos? Vaya hermana Rebeca, dice que ha oído hablar de José. ¿De qué ha oído usted cuando predica o ha oído de José? Vamos a ver. Pues no se acuerdan, no se. Díganme ustedes. Los hermanos lo echaron a un pozo. Es cierto. La Biblia narra la historia de que a José, esa no es la historia, yo lo quiero narrarles algo de cómo fue la historia. La Biblia dice que José era uno de los hijos de No, sí, le puedo dar que abran el libro y que se vayan a la lección. A la lección 2. Que tuvo 12. ¿Ah? ¿El qué? 12 Va, ahí está el las tema. 12 tribus de Israel está un hijo de José, ¿no? Recuerden, solo estamos haciendo un repaso de la clase pasada. Recuerden que Abraham fue y le creyó a Dios, obedeció a Dios. Fue sacado de Ur de los Caldeos sin saber para dónde. Y no eran hijos de... Sin saber para dónde iba. Eran nietos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Otra de las preguntas. ¿Verdad? Salud. Otra de las preguntas. Cuando el Señor sacó a Abraham y dijo que mirara al cielo, ¿qué dijo que contara? Vamos a ver. ¡Las estrellas! ¿Y qué le dijo? Puedes contar. ¿Y qué le dijo? Sí, pues. Esa cantidad iba a ser Su descendencia. ¿Cuántos más se acuerdan? Mano Ezequiel se acuerda también. Vaya, vamos a entrar a la lección de ahora. Lo de Abraham. Era algo de justicia. ¿Ah? Decía usted muchas cosas. De lo de justicia, ¿verdad? Decía. Vámonos al Génesis. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Vámonos a Génesis capítulo 47 del 1 al 9. Lo vamos a hacer así antifonalmente. Un versículo lo voy a ir leyendo yo y un versículo lo van a ir leyendo entre todos. Génesis capítulo 47. El tema se llama José, gobernador de Egipto. Anoten. Vamos a hacer 5 preguntas el otro jueves y el que las diga las 5 preguntas le vamos a dar los premios. Le vamos a dar sí. Repite el tema, hermano. El tema, una vez más, José, gobernador de Egipto. Génesis capítulo, la lectura bíblica la vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 47 del 1 al 9. Esa es. Vamos a leer la Biblia, pongámonos de pie y vamos a estar leyendo la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Padre. Amén. Nosotros ahorita, estos temas son bien bonitos, vamos a prepárense porque vamos a hacerlos narrados. Vamos a prepararnos y esto les voy a hacer con anticipación, que vamos a hacer como drama para que ustedes se le vayan quedando. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a hablar de José, vamos a hablar del faraón, vamos a hablar del padre de José y vamos a hablar cuál fue de los propósitos del cual Dios permitió que José fuera gobernador de Egipto. ¿Lo tenemos? Amén. Pero yo quiero irles, mire, yo voy a leer el versículo 1, ustedes van a leer el versículo 2, yo voy a leer el versículo 3, así nos vamos a ir yendo, amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor la leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Vino José e hizo saber al faraón y dijo, Padre,
y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahí está una pregunta. ¿De dónde habían venido? De la tierra de Canaán. Y he aquí, anóteme ahí, hermano, alguien que me anote. Esa va a ser una pregunta de la que habló la hermana, que vamos a hacer 5 preguntas del próximo, de este tema que vamos a hablar. Pero sigamos leyendo la lectura bíblica, yo les puedo estar avisando. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Leanme el versículo 2 ustedes. Y de los postreros y de los hermanos, todos 5 varones y los presentaron delante de Faraón. Número 3. Y el faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al faraón, pastores. Ahí está otra. Ellos respondieron al faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestro padre. El número 4 ustedes. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de los siervos, pues la hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, le rogamos ahora que permita tus siervos en la tierra de José. Amén. El 5. Entonces Faraón habló a José de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. El 6. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz evitar a tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de José y defienden a ellos hombres capaces, hombres como el mayor de los ganado. Amén. El 7. También José introdujo a Jacob, ahí va a estar otro nombre, su padre, y lo presentó delante del faraón, y Jacob bendijo al faraón. El 8 ustedes. Y dijo Faraón, ¿cuántos son los días los años de tu vida? Todos juntos leamos el 9. Y Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres y a los días de su peregrinación. Démosle gracias a Dios. Así como está, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido por cada joven, Señor, por cada adulto que esté en este lugar, que sea usted, oh Dios amado, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder aprender juntamente con ellos. Habla mi vida primeramente, Señor. Háblame, Señor, porque su siervo hoy, aquí estamos delante de usted, Señor. Nos presentamos como vaso suyo, Señor, como para hacer, oh Dios amado, eso que usted tiene para bendecir, oh Dios amado, a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Siéntate. Les voy a narrar un poquito la historia de José y cómo llegó a Egipto. Jacob, siendo padre de 12 hijos, pongan atención, Steve todavía está orando. Pongan atención. La Biblia dice, no aquí donde hemos leído, de que él envió 5 hermanos. Y había uno de que siempre Dios escoge a uno para que cumpla un propósito. De ser él el que vaya a un lugar donde va a ser usado y protegido por Dios. Amén. Amén. Va a ser protegido por Dios. Ahora, en este caso fue José. La historia narra que José, los hermanos
le tuvieron envidia porque José era un hombre soñador, lo dice la Biblia. Él soñaba, y como él soñaba, mire, ponga atención a esto que le voy a leer, no es el tema, pero vamos a entrar al tema. Era un soñador y era un interpretador de sueños. ¿Qué era José? Un interpretador de sueños. Él soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, se lo contó a su papá. Pero no le creyeron a él. Ahora, fíjense bien, le tomaron entre nosotros, entre todos, a veces existe algo que se llama envidia. Dice la Biblia que los mismos hermanos vendieron a José. Pero mira cómo es la historia. Lo metieron primero a un foso, dice la Biblia. Y después dice que unos mercaderos pasaron. Y dice que lo compraron. Y es como llega a donde está ahorita. Llegó a ser el gobernador, como dice el tema, de Egipto. Oigan bien cómo viene la historia. José no sabía en esos momentos cuál era el propósito de Dios. Usted en este lugar como joven, el Señor sí ya sabe en qué Él lo va a usar a usted, dónde Él lo va a enviar. Amén. ¿Cómo el Señor lo va a usar? ¿Cuántos me pueden decir qué es gobernador? Un pueblo. En todos los estados existe un gobernador. Como un gobernador es, como podemos decir nosotros, como un alcalde de nuestros países que gobierna una ciudad. Ahora, si yo les hablo un poco del tema de Egipto, ustedes saben que Egipto era un lugar que el faraón no creía en Dios. Más adelante vamos a hablar de cómo Dios escoge a Moisés también para sacar al pueblo de Egipto que estaba esclavizado. Amén. La historia narra de que los 4 hermanos, miren, la historia que le conté yo cuando José fue vendido. Pero en este momento nosotros vamos a irnos a ese lugar donde José gobernaba en Egipto. Era uno de los, ¿cómo le quiero decir? Algo que tenía como poder después del faraón. Gente que le servía a él. Pero mire cómo los hermanos a él le vendieron. Pero los que hermanos no sabían que cuando ustedes en la historia que yo les acabo de contar, que se iban a cumplir los propósitos, los sueños de que José había tenido. Hubo una escasez, dice la Biblia, en el lugar donde vivía Jacob y sus hermanos. Y ellos tuvieron que ir a ese lugar a pedir comida. Ellos realmente ya no conocían a José. La Biblia habla también de una túnica. Los hermanos quisieron engañar al padre, que en este caso era Jacob, el papá de José, diciéndolo que unos leones, o podríamos decir unos animales feroces, habían venido y lo habían desgarrado. Pero el padre, bueno, él prácticamente le llevaron la túnica porque José era identificado por una túnica que el papá le hizo de muchos colores. Y claro, el papá, al ver esa túnica que estaba quizás ensangrentada, o quizás estaba devorada, porque ellos la partieron haciendo constar que José había sido devorado, y realmente no fue así. Ellos los vendieron, pero los trasladamos a Egipto. La historia que hemos leído dice: José vino e hizo, dice, saber al faraón, y dijo: mis padres y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y con todo lo que tienen han venido a tierra de Canaán. Habían llegado a ese lugar. Ahora, la pregunta es, si José estaba ahí,
era gobernador. Y esto quiero que ustedes se lo graben. ¿Ustedes creen que en el corazón de José se recordaban que sus padres, sus propios hermanos lo habían vendido? Y la pregunta es, recuerden que la historia yo les dije a ustedes de que sus hermanos lo vendieron. Ahora, ¿usted cree que José se recordaba al ver, se ha de haber acordado de sus hermanos, pero se acordaba de que ellos lo habían vendido? Sí, se recordaba. Él se recordaba de que él había sido vendido por sus propios hermanos. Ahora, esto es lo bonito del tema. José llegó en ese lugar con un propósito, como les dije, de ser alguien. Toda la trayectoria del pueblo de Israel, alguien Dios tiene que usar. Amén. Y esta vez fue a José. Después vemos que usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Y así trayectoriamente ha venido usando grandes hombres para sacar al pueblo de Israel de ese lugar. Cuando Dios ve que llega a sus hermanos, mire, Dios siempre lo va a llevar a un lugar para cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. En este lugar, ustedes están aquí en este lugar escuchando esta historia que fue real bíblicamente, pero ustedes pueden ser usados para ir a un lugar a predicar la palabra del Señor. Hacer de que gente que tal vez no cree en Dios, porque ustedes saben la historia, quién era el faraón. El faraón no creía primeramente en Dios. El faraón en el tiempo de Moisés, recuerden que tuvo esclavo al pueblo de Israel. ¿Cuántos saben esa historia? De que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Solo dos. Estuvo esclavo en Egipto por mucho tiempo, pero esa es otra historia. Pero lo que les quiero decir yo, que Dios usó a un hombre, y mire, el muchacho José fue vendido a sus hermanos. Ahora, en el palacio, no hemos leído esa historia, el faraón tiene otro sueño, que son también, habla de un copero, habla de que nadie podía interpretar en ese lugar los sueños que tuvo el faraón. Pero ahí llega José, interpreta los sueños del faraón y se cumple la palabra que está escrita. Ahora nosotros podemos tener muchos sueños, tenemos poder tener mucho, ¿cómo le quiere decir? Algo donde Dios nos puede usar a nosotros para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Ahora, la pregunta que nosotros vamos a hacer la otra vez, mire, les pregunté de dónde fue sacado a Abraham, porque esto va continuando. Después de Abraham, ahora está Josué gobernando en Egipto. Y de donde Dios llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. De ahí viene toda la descendencia. Yo quiero que vayamos paso por paso para que ustedes vayan entendiendo las clases. Estas clases son bien extensas. Nosotros estamos tratando de narrarlas para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora el tema era, José es gobernador de Egipto. Un lugar, Egipto, para ustedes, una pregunta, para ustedes, ¿qué es Egipto? En inglés. No, En inglés es Egypt. Y en películas lo que veo es donde están es como un desierto y solo hay una cosa, un pier. Ese es el lugar, Mariah estaba narrando, pero el significado de Egipto para nosotros es el mundo, es afuera. Ese es Egipto para nosotros. O sea, alguien de que nosotros tenemos que predicarle la palabra del Señor para que crean en el glorioso evangelio de donde nosotros hemos creído. Cuando usted le dice para usted qué significa Egipto, es afuera, donde Dios nos llama a predicar el evangelio. Ahora literalmente tal vez no podemos, nosotros, bueno, la gente de afuera que no ha creído, que no ha aceptado al Señor, está como atada
está como encerrada en su propio mundo, que no cree que hay un Dios que los puede salvar, que hay un Dios todopoderoso que se mueve. Pero ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los José o quiénes son los que Dios va a usar para que vayan en este tema? Habla de que prácticamente la clase se trata de que los hermanos junto con el papá fueron a Egipto porque había visto una hambruna en ese lugar y iban a pedir comida. José los presenta a sus hermanos, y hay una parte de la Biblia que nosotros la hemos leído que dice que Jacob bendice al faraón. Ahora, el faraón en aquel tiempo significaba alguien muy poderoso que agarraba esclavos a las personas y las tenía en ese lugar. Agarró un tiempo que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera esclavo del faraón.